Hola, hoy voy a hablaros de parte otra vez de la enseñanza del libro de la Maestra del Alma, de parte que había en el capítulo 2 de Menorca, y es sobre las tres dimensiones fundamentales que debemos cultivar en esta vida. Serían como las tres dimensiones básicas para mantener la estabilidad en esta existencia. Y bueno, son muy sencillas. Primero sería la dimensión inferior, sería nuestro anclaje a tierra, nuestro anclaje al mundo. ¿Cómo tenemos desarrollado ese anclaje al mundo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aportamos? ¿Cómo nos sentimos de conectados con la madre tierra, también con la madre naturaleza, con el ser en este mundo? Otro sería la dimensión superior, cómo nos conectamos con la divinidad, con lo que está más allá de creemos, lo que está más allá de la razón, con aquello que es trascendente, que supera la parte física o puramente humana, esa dimensión espiritual. Y la otra dimensión importante sería la horizontal, cómo nos relacionamos con los demás seres, con las demás criaturas. En definitiva, somos seres sociales, vivimos en sociedad y cómo desarrollamos nuestros vínculos. Entonces, esas tres dimensiones son importantes para mantener un equilibrio. Si estás demasiado en una solo, te puedes perder, y lo importante es tener las tres equilibradas. Vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Si estás demasiado solo anclado en el mundo, vas a tener al final pues una vida falta, ¿no? En la cual solo vas a buscar cosas, a tener, y te va a faltar el ser, te va a faltar la dimensión profunda del sentido de lo que haces, y te va a faltar también la dimensión de las relaciones si no las has cultivado. Si eres una persona que está solo pendiente de su dimensión horizontal o su dimensión relacional, te vas a perder a ti mismo, no vas a sentir esa conexión que tendrías que tener con tu propósito y también con la divinidad, y vas a estar al albur de las relaciones con los demás. Una persona que solo está enfocada en los otros, en las relaciones, ya sea con la familia, ya sea con amigos, con pareja, al final vas a estar pues demasiado dependiente de ello y no vas a encontrar tampoco el equilibrio y la felicidad. Igualmente, si eres una persona que solo está pensando en una conexión con lo divino, con lo supra terrenal, por así decirlo, y puede ser que no estés cultivando las otras dos dimensiones, pues vas a ser realmente una persona que no está aquí, ¿no? Que está en las nubes realmente, y al final tampoco vas a poder estar aquí en esta dimensión en equilibrio, ¿no? Puesto que te va a pasar por encima la parte material o la parte social, y vas a tener al final que sufrirla si no estás preparado para ello, ¿no? Por lo tanto, lo importante es mantener ese equilibrio. En el libro lo llamábamos las tres patas del equilibrio emocional y espiritual. En definitiva, uno es la conexión con la tierra. La conexión con la tierra es importante. Puedes tratar de
fomentarla, ¿no? Enraizándote, ¿no? Haciendo unas meditaciones basadas en la respiración consciente sobre todo de los 3 primeros chakras, sintiendo la energía de esos chakras, su conexión con el cuerpo, con la tierra, con las emociones, con la vida material también. Y equilibrando esa parte de vida puramente física para que en la medida de lo posible pues estemos lo más tranquilos posibles y esté lo más equilibrada posible también, sin entregarte excesivamente a ella, porque también tienes que entregarte, tienes que tener parte en la tierra, los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. ¿Por qué tenemos esa configuración de tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo? Que nuestra misma posición y nuestro mismo cuerpo es así. Porque debemos de caminar sobre seguro. Los pasos que demos, como las acciones, ¿no? Serían los pasos, pues tienen que ser sobre seguro, tienes que tener la suficiente estabilidad, aunque estés escalando una montaña, pero tener la suficiente equilibrio, ¿no? Y darlos con la suficiente seguridad. Y por lo tanto, intenta que en esa dimensión de la Tierra, tener esa seguridad, por una parte, interna de los pasos que das. Eso no quiere decir que lo tengas todo bajo control, sino que simplemente tienes la suficiente fuerza interior y seguridad interior para dar el paso, aunque no sepas lo que te puedes encontrar. Por otra parte, nuestra cabeza está en lo alto porque los pasos deben de ser guiados también por un propósito superior, el por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, qué sientes que tienes que hacer en la vida, qué sientes que puedes aportar, qué es aquello en lo cual pues eres bueno, cuáles son tus talentos. Hay una parábola del Evangelio que es muy clave sobre esto, que es la parábola de los talentos. Realmente es poner a trabajar los talentos que tienes, ¿no? Los talentos en realidad eran una moneda de aquella época, pero es que incluso la traducción es magnífica, ¿no? Para ese significado simbólico, ¿no? Porque precisamente la persona o el criado que no puso a trabajar los talentos, que los enterró, ese es que es expulsado fuera de la fiesta, ¿no? Y del banquete. Y sin embargo, aquel que puso a trabajar esos talentos y dieron un beneficio, aunque fuera pequeño, ¿sí? Pues entra a la fiesta, ¿no? Del Señor cuando vuelve. Pues bueno, es lo mismo, ¿no? Cada uno hemos venido aquí con una serie de cualidades y no debemos de engreírnos mucho con ellas porque en realidad pues nos han tocado así por una serie de cuestiones, ¿no? Muchas veces puede ser por karma que traemos, ¿sí? Y a veces es pues una gracia, ¿no? Que la hemos ganado, como he dicho, por karma de otras vidas o que simplemente pues, se nos ha dado, ¿no? Se nos ha dado a veces una capacidad intelectual, se nos ha dado a veces una determinada, por ejemplo, a determinadas personas, pues una capacidad para, por ejemplo, tocar música o hacer arte. ¿Sí? Otros para resolver problemas, otros son muy buenos mentalmente, otros son muy buenos en las relaciones, ¿sí? Para ayudar a los demás. Otros pues son buenos como pensadores, otros como médicos, otros para solventar problemas de gestión en las organizaciones. Pues cada uno tiene sus talentos y algunos más, otros menos. Lo importante, por una parte, ponerlos a trabajar y ponerlos a trabajar para un bien común. Y por cuanto más elevado sea nuestro propósito, pues también el bien será mayor. En ese sentido es la evolución, el crecimiento espiritual. Siempre el alma nos está impulsando a un crecimiento superior y a entregar unos talentos también, a entregar esos talentos superiores que tenemos para el bien común. Y por lo tanto, pues tenemos esa disposición, ¿no? De los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. La cabeza en el cielo buscando siempre lo mejor, lo más elevado. Buscando siempre lo mejor para el alma y el corazón, pero también, lógicamente, para el mundo en el que estamos, eso que tenemos que entregar. También eso incluye
y que sea lo mejor para los demás, ¿no? Y la dimensión horizontal es cómo realmente nos relacionamos con los otros desde nuestra autenticidad y desde nuestra verdad. Cómo entregamos también lo mejor a los otros, procurando también perfeccionarnos en ese sentido para no hacer daño, no dañar a otras criaturas. Es muy fácil dañar de manera inconsciente. Muchas veces cuando reflexionamos nos damos cuenta de que hemos hecho daño a personas o incluso a otros seres sin haber sido conscientes de ello, ¿no? Por eso muchas personas también, por ejemplo, dejan de comer animales por el daño que saben que eso produce en un ser vivo. Y es una opción, la verdad, también muy válida, ¿no? El dejar de comer animales por ese daño que evitas, ¿no? Y además es bastante saludable. Se ha visto que, bueno, no hay problema tampoco con llevar una alimentación vegana, vegetariana o volacto-vegetariana, siempre que sea pues con cabeza y con los suficientes nutrientes. Son opciones buenísimas, ¿no?, para la salud. Incluso a veces mejores que las dietas ricas en carne animal, ¿no? Pero también pues eso es una opción consciente, ¿no? También son opciones conscientes, pues no dañar a otros seres, al planeta mismo también, con nuestros, como podamos, evitar daño, evitar contaminación, etc. Y en este sentido, con respecto a las otras personas, muchas veces, pues a veces las herimos sin darnos cuenta. Hay que tratar de ser conscientes, evitar también el herirlas y siempre tratar con ellos desde la autenticidad, desde nuestro máximo nivel de conciencia y tratando de dar lo mejor. Eso a veces es complicado porque tenemos deseos, a veces somos egoístas, queremos prevalecer sobre otros y queremos ganar, estamos en esta competición, ¿no?, de ganar o al menos no perder, no ser yo el que sufra, etc. Sin embargo, en ese estado de conciencia, en ese nivel de conciencia, al final siempre eres el perdedor. Y curiosamente, la persona que se entrega a poner un nivel de conciencia muy elevado, curiosamente siempre es la que gana. A veces no gana desde el punto de vista mundano, pero desde el punto de vista espiritual siempre es el que gana. Puede haber una muerte, pero siempre hay una resurrección, que ese es el mensaje principal de Jesús, que es que Él ha vencido a la muerte y a las circunstancias adversas. No es que las circunstancias le hayan vencido a Él, sino que Él lo ha vencido. El mensaje principal de Jesús es la resurrección, no es la cruz. La cruz es un proceso, pero hay que pensar que Jesús vivió 33 años y dentro de esos 33 años pasó ese periodo de sufrimiento que es la cruz. Pero el resto del tiempo, la verdad es que tuvo una vida maravillosa. Tuvo una vida en la cual se dedicaba pues a ayudar a irse de fiestas, hacían muchas fiestas, lo invitaban a muchísimas fiestas, convertía el agua en vino, trataba de, resucitaba personas, curaba personas, o sea que estaba con sus discípulos y con el grupo de mujeres que le seguía y la verdad es que bueno, era una vida bastante alegre. Y luego el periodo que tuvo de sufrimiento fue breve, fue muy duro, evidentemente, lo que lleva a la muerte, pero también la gran enseñanza de eso es que luego resucita, ¿no?, que no es el fin, que la muerte no es el fin, y que no solo no es el fin de su enseñanza y su mensaje, sino que precisamente esa muerte amplificó sobremanera su enseñanza y su mensaje. Quizá no se hubiera amplificado tanto si no se hubiera producido la muerte y la resurrección. Por lo tanto, debería haber en todas las iglesias, debería haber la imagen principal, un Cristo resucitado, más que un Cristo en la cruz. Pero bueno, como estamos en un cambio de conciencia, quizá en un futuro lo veamos.
Entonces, bueno, te he explicado las 3 dimensiones un poquito. Cada uno pues que lo aplique según su sabiduría y trate de mantener ese equilibrio entre lo espiritual, lo terrenal y las relaciones. Si estás muy en uno de ellos solo, al final vas a desequilibrarte. Esto es como un taburete. Necesitas tener esas 3 patas bien, porque si un taburete tiene solo 2, al final se desequilibra, y menos si tiene una. Bueno, todavía si tiene una, puede estar más equilibrado a veces que con 2. Pero bueno, que en definitiva necesitamos esas 3 patas y por lo tanto, pues espero que esta pequeña reflexión te ayude y seguiremos comentando en las próximas, ya sea del libro o de otros temas que iré sacando y barajando. Así que te deseo mucha paz y mucho amor. Hasta pronto.